video que les estamos presentando relacionado con los entornos virtuales, queremos reflexionar sobre la importancia que hoy tienen los entornos virtuales dentro del ámbito educativo. Podemos ver que muchísimas universidades e instituciones en otros niveles educativos están acogiendo los entornos virtuales como una vía de flexibilizar, de dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reflexionar sobre un entorno virtual de aprendizaje nos conlleva a analizar que estos están constituidos por diferentes tecnologías digitales que están hospedadas en la web y que el estudiante, el docente, puede acceder a diferentes recursos y actividades que conforman un entorno virtual a través del uso de Internet para desarrollar diferentes actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta forma, estamos hablando que un entorno virtual de aprendizaje va a permitir que las tecnologías medien las relaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el profesor, el estudiante y los estudiantes. Pero para hacer mención y seguir profundizando cuáles son las características que también conforman el desarrollo de un entorno virtual, tenemos que ver que un entorno virtual, dentro de las posibilidades que brinda tecnológicamente a partir de diferentes actividades y recursos, van a permitir que el docente pueda organizar los contenidos. Y los que han trabajado en diferentes entornos como Moodle, Chamillo, Blackboard, vemos que internamente la plataforma cuenta con una serie de recursos y actividades que van a permitir que el docente vaya organizando los contenidos según la planificación que ha realizado. La función principal dentro del trabajo con estos entornos para ir desarrollando los contenidos es el trabajo colaborativo que se puede ir generando y que se debe generar en los procesos de aprender, así como la comunicación e interacción que se puede desarrollar a través de los diferentes recursos y actividades. Recordemos que dentro de un entorno virtual de aprendizaje nosotros podemos encontrar los glosarios, podemos encontrar las wikis, podemos encontrar los cuestionarios, podemos encontrar los blocs de notas, podemos encontrar un foro, un chat y otra serie de actividades o recursos que le va a permitir entonces al docente desarrollar a través de estas tecnologías el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los entornos virtuales en el ámbito educativo tienen como aspecto principal trabajar en favorecer la cooperación entre los estudiantes y el docente para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como estimular y promover una participación activa, generar un ambiente colaborativo, compartido de aprendizaje a través de una comunicación multidireccional que puede ser sincrónica o asincrónica, que puede estar mediada solo entre los integrantes del grupo o que también puede ser fuera de la conformación de los integrantes del grupo cuando se invita a un docente de un departamento, cuando se invitan a otros estudiantes de otras universidades. Es decir, es muy amplio, muy diverso, muy flexible este proceso, pero siempre va a estar en correspondencia, considero, con las posibilidades de uso y manejo que interprete el docente para desarrollar los entornos virtuales. Esto permitiría entonces evitar que las tecnologías sigan reproduciendo modelos tradicionales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y, sin embargo, nosotros podemos ir transformándola, pero para eso vamos a referirnos entonces a diferentes tipologías de uso de las tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando hablamos de tipología de uso, nos referimos a cómo las tecnologías pueden mediar la relación del profesor, el estudiante y los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que hacemos mención a una de las primeras tipologías de uso. Este es un estudio que ha sido planteado por César Coll. Nosotros lo estamos retomando y lo integramos a el uso de aplicaciones de la ofimática de Google. En este caso es lo que estamos trabajando dentro del primer módulo del diplomado de entornos virtuales. Y hablamos de cómo las tecnologías pueden mediar la relación de los contenidos y las tareas de aprendizaje.
Google te ofrece toda una serie de aplicaciones, entre ellas Google Sites, que te permite crear diferentes sitios web en los cuales puedes alojar los programas de estudio, puedes alojar la bibliografía, puedes alojar las tareas, puedes alojar diferentes posibilidades de intercambio entre los estudiantes utilizando los documentos de Google, las presentaciones de Google, los formularios de Google, y esto hace que el estudiante encuentre dentro de esta aplicación de Google Sites la posibilidad de relacionar y mediar los contenidos y sus tareas de aprendizaje. Por ejemplo, un docente, a través de un uso de un hipertexto, una multimedia, una hipermedia, que se puede integrar de manera muy sencilla al proceso de construcción de un Google Site, el estudiante puede desarrollar entonces mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, redes semánticas, y esto también lo puede hacer integrado a aplicaciones que la propia ofimática de Google a través de Google Drive te permite integrarla. Entonces se pueden ir mediando las tareas de aprendizaje con los contenidos. Los estudiantes también dentro de Google Sites, dentro de Google Drive, pueden crear sus propios portafolios de evidencia de aprendizaje, y esto hace que el docente tenga la posibilidad de ir mediando, siguiendo y evaluando la evolución y el crecimiento o las dificultades que pueda tener un estudiante. También se puede hablar de Hangout, que es una aplicación que permite que el docente pueda desarrollar dos tipos de actividades fundamentales. Las videoconferencias, que puede realizar hasta grupos de 10 estudiantes. Con esta misma aplicación puede realizar seminarios con grupos de 10, donde él puede crear grupos de 9 estudiantes y él ser un participante activo. Puede desarrollar mesas redondas, también puede desarrollar los grupos de chat de manera colaborativa en esta aplicación, y se pueden ir mediando entonces las tareas en correspondencia con los contenidos que está desarrollando el estudiante. Pero recordemos que siempre estas tareas en función de los contenidos deben estar también sustentadas en diferentes métodos productivos, que es un video que se ha compartido en la plataforma para que ustedes puedan acceder y fundamentar sus actividades. Hacemos referencia a otra tipología de uso, y es cómo las tecnologías permiten mediar la relación del estudiante con los contenidos de aprendizaje. Al referirnos a este aspecto, hablamos de cómo el estudiante puede acceder a bases de datos, a la selección y comprensión de diferentes información utilizando, es decir, el buscador de Google o utilizando otros buscadores, también a partir de analizar diferentes trabajos en multimedias, en hipermedia o el trabajo con los propios hipertextos. Esto va a permitir que el alumno visualice la información a partir de diferentes videoconferencias que pueda crear el docente Hangout, o que el docente pueda hacer videos tutoriales, que pueda utilizar las hipermedias integrando texto, videos y audio. El alumno puede trabajar también en la construcción, es decir, de redes semánticas, así como otros instrumentos que puedan regularizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando y trabajando con los documentos de Google, con los formularios, con los grupos de Google, y de forma general se va a mediar la relación del estudiante con los contenidos. Otro aspecto de vital importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es cómo las tecnologías van a mediar los procesos de comunicación entre el estudiante, el profesor y los propios estudiantes. Y para esto hacemos mención a los foros que el docente puede crear con los grupos de Google, el chat que puede crear a partir de los grupos de Hangout que la propia aplicación permite y está diseñada para esto, los blogs que forman parte de las aplicaciones de la ofimática de Google, las wikis que se pueden crear con los documentos de Google para hacer trabajos colaborativos, las videoconferencias que el docente las puede crear con diferentes aplicaciones, pero en este caso dentro de la ofimática con el Hangout, o inclusive puede crearla en su propio canal de YouTube. Se pueden crear las simulaciones a partir de ir generando videos y
el uso de diferentes aplicaciones, las infografías que se pueden crear con los dibujos de Google. Es decir, es toda una serie de aplicaciones que el docente puede utilizar para mediar los procesos comunicacionales entre el estudiante, el profesor y los estudiantes para generar procesos de aprendizaje. Otra de las tipologías es cómo usar las tecnologías para ampliar y amplificar los procesos de aprendizaje que organiza el docente y que desarrolla con sus estudiantes. Y en este sentido hablamos de cómo el docente, utilizando los formularios de Google, utilizando el propio Google Site, creando páginas individuales, trabajando sobre portafolios que se pueden crear con Google Site, que se pueden crear con Google Drive. También a partir de usar los calendarios, cómo se puede ir haciendo una representación de todas las actividades que se van a ir desarrollando en un proceso de desarrollo de un tema, de una unidad o de un año escolar. También se pueden potenciar actividades de refuerzos individualizadas con cada una de estas herramientas que hemos ido trabajando. Las actividades de evaluación, tanto individual como grupal, que permitan los procesos de auto, co y heteroevaluación son posibles dentro del trabajo con la ofimática de Google a través de los calendarios, a través de los propios documentos de Google, que puedes ir creando situaciones de aprendizaje con las presentaciones. También se puede trabajar integrando otras aplicaciones como son Kaku, que es para hacer mapa conceptual, Mindomo, sí, toda una serie de aplicaciones que están disponibles hoy y que usted puede utilizarla para ampliar y amplificar las actividades de aprendizaje. Otra de las tipologías que haremos referencia es la configuración de entornos personales de aprendizaje. Y quiero significar que esto es algo muy importante hoy en la sociedad del conocimiento, y es que los estudiantes aprendan a crear sus propios entornos de aprendizaje en línea que le permitan, a través de su móvil, de su tableta, de su computadora, poder acceder desde diferentes lugares y sitios a información para estar aprendiendo a lo largo y ancho de la vida. Hoy está a disponibilidad de los estudiantes diferentes aplicaciones, como todas las que hemos visto dentro de la ofimática de Google, y toda una serie de aplicaciones que, como decíamos al inicio, están a disposición de la educación, que están permitiendo crear una nueva forma de aprender y un nuevo enfoque sobre cómo aprender. Es por esto que cuando el docente está creando y desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje, debe integrar una serie de recursos y enseñarle a los estudiantes para qué lo usan, para qué lo utilizan y cómo van a aprender a través de ellos. Esto nos permite entonces hablar de que los entornos virtuales hoy nos ofrecen una serie de beneficios que en el orden individual y en el orden colaborativo van a permitir, desde la discusión en línea, desde las actividades colectivas, desde la búsqueda, desde las lecturas, desarrollar una educación diferente, una educación centrada en la reflexión, en el pensamiento crítico, situaciones que hoy dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje pueden contribuir a un mejoramiento del mismo, a partir de que se generan muchas ventajas dentro del trabajo en los entornos virtuales. Enseñanzas y procesos de aprendizaje híbridos, utilizando la metodología Flipped Classroom o utilizando la modalidad Blended Learning. También generar nuevos procesos de interactividad, interdisciplinariedad dentro de los procesos de desarrollo de las diferentes asignaturas, así como ampliar y amplificar los entornos de aprendizaje de los estudiantes y desarrollar procesos de inteligencia colectiva. De forma general, estos aspectos hoy nos tienen que permitir seguir reflexionando en torno a cómo integrar procesos de enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales. Muchísimas gracias y nos encontraremos en otras reflexiones referente a los entornos virtuales y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.